Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el logaritmo y sus propiedades. Tenemos 4 propiedades fundamentales que nos permiten hacer los cálculos mucho más sencillos a la hora de trabajar con logaritmos. En primer lugar, nosotros sabemos que el logaritmo en una determinada base b de un producto en el argumento, fíjense que tenemos a por b, es lo mismo que decir el logaritmo en la misma base b respecto a la base del factor a más el logaritmo en la base b del factor b. ¿Qué estoy haciendo de esta forma? Estoy transformando una multiplicación en la suma de los factores del argumento, en este caso, ¿sí? Veamos un ejemplo así queda más claro. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 2 de 8 por 4 en el argumento, ¿sí? Entonces fíjense que es lo mismo que decir el logaritmo en la misma base 2 de 8 más el logaritmo en la base 2 de 4. Esa es la propiedad. Si ustedes prueban en calculadora o manualmente, esto, resolver de esta forma, nos va a dar el mismo resultado que resolver de esta otra. Bien, vamos con la otra propiedad. Sabemos que el logaritmo en una base b de un cociente, en nuestro argumento, la división se va a transformar en la resta de los logaritmos de cada uno de los elementos de la división acá, del dividendo y del divisor. Bien, por ejemplo, el logaritmo en una base 3 de 27 dividido 9 es lo mismo que calcular el logaritmo en una base 3 de 27 menos el logaritmo en la base 3 de 9. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el producto se transforma en suma, la división se transforma en resta. Es parecido a cuando tenemos potencias, ¿se acuerdan que en las potencias, si teníamos un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes? Bueno, es similar, entonces les doy ese dato para que por ahí lo puedan relacionar y ya les quede en la memoria. Vamos con la propiedad 3, ¿sí? Tenemos el logaritmo en una base b, ahora tenemos una potencia donde la base es a y el exponente es n, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la propiedad fundamental acá? Que esa n, ese exponente, va a pasar delante multiplicando al logaritmo en la misma base, con el mismo argumento, pero ya sin el exponente porque ha bajado, ¿sí? Acuérdense entonces, cada vez que vean un exponente y haya un logaritmo de por medio, sepan que ese exponente puede bajar delante multiplicando. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo en base 2 de 4 elevado a la potencia 20, un logaritmo muy grande, muy difícil de calcular, podría aplicar la propiedad, bajar el 20 multiplicando el logaritmo y me quedaría el logaritmo en base 2 de 4. Mucho más sencillo de calcular que esta expresión, ¿sí? Entonces, las propiedades de todas las operaciones hacen que a veces el cálculo sea más sencillo, ¿sí? Son igualdades que permiten que los cálculos se simplifiquen. Y vamos con la última de las propiedades. Tenemos el logaritmo en una base b, ahora de una raíz de índice n y radicando a. ¿Qué va a pasar acá? Este índice también se va a ir delante multiplicando, pero invertido, ¿sí? Es decir, va a estar en el denominador de una fracción, ¿sí? Multiplicado por el logaritmo en base b del radicando, que ya pasa a ser simplemente argumento a. Este radicando que teníamos acá pasó a ser el argumento y ya la raíz ha bajado delante invertida. La diferencia entre estos dos es que el exponente baja tal cual y el índice de la raíz, que lo puedo ver también como una potencia de exponente fraccionario, va a bajar también multiplicando pero invertido. ¿Bien? Entonces si tenemos el logaritmo en base 5 de la raíz séptima de 125, ¿qué hacemos con ese 7 de ahí? Pasa delante invertido multiplicando al logaritmo en base 5 de 125. Estas son las propiedades que hay que tener en cuenta para aplicar en los casos de resolución de ejercicios de logaritmo. Hay veces que nos va a convenir hacer de esta forma, hay veces que nos va a convenir llevarlo a esta forma. Depende de qué trate el ejercicio y qué es lo que me pida la consigna. Veamos una aplicación a continuación de logaritmos, les voy a dar un ejemplo. Supongamos entonces que nos dicen aplicar logaritmo y sus propiedades para calcular el valor de x, siendo x igual al logaritmo en base 3 de toda esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar en ese logaritmo que nos dan cuál es la operación que afecta a todo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, la raíz cuarta, acá, esta raíz de índice 4, afecta solo al número 27, no afecta a todo el argumento, ¿sí? Entonces yo tengo que ver qué operación está afectando a todo. Si ustedes observan, esta
línea fraccionaria que representa división afecta tanto al numerador como al denominador, es decir, estaría afectando a todos los números que están en ese argumento. Entonces yo voy a empezar a descomponer desde ahí, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a decir, x va a ser igual. ¿En qué se transforma la división? Porque la línea fraccionaria representa división. Esto representa división. Yo sé ya eso de antemano. ¿Sí? ¿Y en qué se transformaba la división? En resta. ¿Sí? La división se transforma en resta. Entonces veamos cómo quedaría. Vamos a aplicar, digamos, la segunda propiedad del logaritmo, donde decimos que el logaritmo en base 3 de 9 raíz cuarta, no raíz quinta de 81, que sería todo el numerador o todo el dividendo de la fracción de la división, menos, en vez de poner línea fraccionaria, coloco menos porque es división, y voy a decir, de nuevo repite, logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 27. ¿Sí? Repito, no se olviden que para aplicar propiedades se respeta la base que esté. ¿Bien? Ahora entonces nos han quedado dos términos. Si lo vemos ahí, nos quedó este término de acá y este otro término. ¿Bien? Entonces vuelvo a aplicar sucesivamente la propiedad del logaritmo en cada logaritmo. Ahora tenemos dos argumentos. Veamos este argumento de acá. ¿Sí? Tengo dos operaciones. Una que yo sé que hay multiplicación acá. Y la otra que es la raíz. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿qué le afecta a todo el argumento? ¿La raíz o la multiplicación? Bueno, claramente la raíz le afecta solo al 81. ¿Sí? ¿Qué le afecta a todo? La multiplicación. Entonces ese va a ser el siguiente paso, la siguiente propiedad que vamos a aplicar. Y vamos a decir entonces, x va a ser igual. La multiplicación se transforma en suma. Entonces va a ser logaritmo en base 3 del primer factor que es 9 más, voy a separar ahí esa multiplicación, el logaritmo en base 3, repito la base, de la raíz quinta de 81. ¿Bien? Continuamos allá. Menos, y este otro término es otro argumento, ¿sí? No mezclen acá. Ya esto ya lo solucionamos de esta forma. Esto ya es otro logaritmo donde tengo que aplicar aquí las propiedades, ¿sí? Entonces tenemos acá simplemente una única operación que sería esa potencia. Por propiedad, ¿qué pasa con los índices de las raíces que habíamos dicho? Pasa delante, invertido y multiplicando al logaritmo. Entonces acá me quedaría logaritmo en base 3 de ya 27 solo. ¿Ven? Ese es el procedimiento que hay que llevar a cabo. Y luego van viendo, cuando se van haciendo más términos, van analizando término a término. Ahora se hicieron 3 términos acá. ¿Sí? El primero de los términos, tenemos acá el logaritmo en base 3 de 9, ya no tengo ninguna operación por aplicar propiedad. No hay multiplicación, no hay división, no hay potencia ni raíz. Entonces eso ya queda ahí listo para luego resolverlo. ¿Sí? Bajemos el otro. Acá sí tengo todavía por aplicar qué propiedad. Yo sé que el índice pasa adelante multiplicando invertido. Entonces podría aplicar esa propiedad ahí. Y me va a quedar simplemente 80. Respeto ahí. ¿Vieron que es común? Se puede equivocar uno. Cierto que hay que decir logaritmo en base 3. ¿Sí? No 81 solamente, sino logaritmo en base 3 de 81. ¿Sí? Menos un cuarto, y vamos a decir por logaritmo en base 3 de 27. ¿Sí? Y ahí vean cómo vamos desarrollando, aplicando propiedades en cada uno de los argumentos para ir desglosando esto que teníamos como una sola fracción, lo fuimos separando en términos. ¿Sí? Y luego vamos a hacer un poco de espacio en la pizarra para continuar explicando ahí. Muy bien, ahí lo tenemos, habíamos llegado hasta acá. ¿Sí? Ya es el final, ya apliqué propiedades en cada uno de los argumentos, me han quedado argumentos ya resueltos, sin ninguna operación por aplicar propiedad. Ahora simplemente voy a ir encontrando el valor de x resolviendo los logaritmos. ¿Sí? Entonces yo digo, logaritmo en base 3 de 9.
El 3 a qué exponente debería elevarlo para obtener 9. Yo sé que a la 2. ¿Sí? Ya resolví el primer logaritmo. Más. Bajo el 1/5 por, y digo 3 a la cuánto me va a dar 81. A la cuarta potencia menos 1/4 por 3 a qué potencia me va a dar 27. 3 elevado a la 3. Y fui resolviendo. Terminamos acá de calcular. Esto nos va a dar 2 más 4/5 y menos 3/4. Entonces agarraríamos calculadora y veríamos que el resultado nos va a salir, ahora sí, no tenía a mano la calculadora, va a ser 41 sobre 20 el resultado de nuestra X o incógnita. ¿Sí? Bien. No olvidemos cuál era la consigna inicial. Vamos a anotarla. La anotemos acá en un costadito. Digamos. La consigna inicial era encontrar el valor de X siendo igual al logaritmo en base 3 de 9 raíz cuarta, raíz quinta de 81. Todo eso sobre la raíz cuarta de 27. Este era el ejercicio inicial, ¿sí? Y yo hallé que acá la X vale esta cantidad, 41 sobre 20. Una vez que ustedes terminan de realizar el ejercicio, podrían agarrar calculadora y calcular acá directamente cuánto vale el logaritmo en base 3 de toda esta expresión, ¿sí? Para eso deben saber dominar bien la calculadora para calcular bien acá. Y les tiene que verificar que les salga lo mismo. Yo ya lo hice, yo ya calculé esto entonces en calculadora, vamos a anotar acá, en calculadora, ya lo hice y salió exactamente lo mismo, 41 sobre 20. Porque este es un valor que yo lo puedo insertar en calculadora. Y ha verificado. Entonces no se olviden de hacer la verificación. Y bueno, las propiedades no son tan complicadas, ténganlas en cuenta para desarrollar ejercicios de este estilo.